Hola, queridos amigos y amigas. Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser siempre el de ustedes. Las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Son las 7:01 de la tarde de hoy, jueves 7 de febrero de 2019, y como les anuncié la semana pasada, hoy tenemos dos entrevistas de lo más interesantes. Pocas veces en una televisión local y humilde como esta se pueden tener a dos consejeros del Gobierno de Canarias en este día tan importante. En primer lugar, vamos a hablar con el excelentísimo señor don José Miguel Barragán Cabrera, que es consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí, porque no es siempre ni habitual ni fácil pues tener a una personalidad, un representante de nuestro Gobierno de Canarias en estos programas, pero como tú eres una persona tan afable y que eres un tío muy sencillo, hablando en plata, pues te has prestado a estar aquí. Te lo agradezco sinceramente. Por supuesto. José Miguel, como tú sabes, nuestra justicia en Canarias, de la que tú eres un valedor y además que estás haciendo una buena labor, hay que decirlo, si lo estuviera haciendo mal te lo diría, pero yo te preguntaría, ¿qué hace falta para adaptar a nuestra justicia? Yo sé que tú no tienes competencias en materia de creación de órganos judiciales, sí proponerlo. Yo sé que tú no tienes competencias en nombramiento de jueces, pero sí proponerlos. Pero ¿qué le hace falta a nuestra justicia en Canarias para ponernos al nivel europeo? Hombre, como tú dices, desde el plano competencial, en el ámbito del Estado y del propio Consejo General del Poder Judicial, hacer más por dignificar la justicia. Sabes que a veces tiene altibajos, ¿no? Dependiendo de si las sentencias son muy controvertidas desde el punto de vista social, y hemos tenido casos como en violencia de género, donde hay una parte de la sociedad que no llega a compartir, no llega a entender ese tipo de sentencias. La última que hubo, por ejemplo, con respecto del Tribunal Supremo, con respecto a lo que tenía que ver con las cláusulas suelo, con los hipotecarios, y suelen ser controvertidas. Por lo tanto, ahí sí se requiere que los jueces también sepan interpretar con la ley en la mano la realidad, ¿no? La sensibilidad de la sociedad y nosotros como legisladores intentar ir adaptando también, pues claro, los jueces lo que hacen es interpretar y aplicar esa ley correctamente. Y desde el punto de vista de las infraestructuras, a nosotros todavía nos queda algunas infraestructuras importantes. Se han hecho muchas cosas, hay que reconocerlo, sí, y cosas magníficas. Pero nos quedan cosas por hacer, por ejemplo... Fuerteventura, en tu tierra, ¿sí? Palacio de Justicia de tu tierra. Correcto, que ya está... Tenerife. Está el concurso Tenerife, que es la gran apuesta ahora. Necesitamos que Tenerife cuente con una ciudad de la justicia. ¿Ya está decidido, José Miguel, o todavía sigue la polémica? No, ya he cerrado esa polémica, porque hemos buscado la posibilidad de que el suelo que teníamos nosotros, el que tenía el ayuntamiento, y ponernos de acuerdo con una parcela privada, y estamos trabajando codo con codo, ayuntamiento y nosotros, a ver si somos capaces de urbanísticamente resolver la parcela. Pero en principio, si eso sale, se irá a Cabo Llanos, como se pretendía, la zona que albergue la nueva ciudad de la justicia. Por ejemplo, y voy a barrer para tu casa, Fuerteventura necesita órganos judiciales en la parte sur de la isla, imprescindible. Cada vez que un ciudadano de tu isla se tiene que desplazar a Puerto Rosario, tiene que caminar, si son de la parte sur-sur, más de 60 o 50, 60 kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se crea algún órgano, hombre, aunque sea uno, un primera instancia de instrucción en esa parte del sur? Yo creo que eso cuesta poco, consejero, y se le da un servicio esencial a la gente de que tienen que caminar. Yo digo porque voy mucho a tu tierra a celebrar juicio y la gente llega con la boca afuera. Porque cambió la ley de plantas. Acuérdate que... del planta y demarcación, sí. Sí, acuérdate que hasta hace unos 8 años el informe que sacaba el el Tribunal Superior de Justicia de Canarias siempre justificaba la necesidad de que hubiera un órgano en el sur. Claro. Juzgado de instrucción como mínimo, claro, en la zona primera sur. Instancia. Claro, pero al cambiar la política del Consejo General del Poder Judicial y del Estado y tener una visión de centralizar lo que son los órganos judiciales, esta idea pues ha quedado en el abandono. Es verdad que nosotros seguimos insistiendo en que esa posibilidad exista, ¿no? Pero por ahora el Estado se resiste a cambiar la ley de demarcación y planta. Y lo de denominar juzgado de Arrecife con sede de Puerto Rosario, ¿qué pasa? No puede tener Fuerteventura juzgado de lo social número 1 de Fuerteventura, sí, como tienen todas las islas. En eso estamos trabajando, en que los juzgados no sean desplazados, que es lo que tenemos ahora. Eso tiene que ver, como tú sabes muy bien, por el peso del juzgado. Sí. Nosotros todavía no tenemos un magistrado en Fuerteventura, no se nos permite
tener esa Categoría, reorganización de la planta judicial. Pero bueno, lo importante para Fuerteventura también es que sean desplazados o no, atendemos a los ciudadanos en Fuerteventura, y lo otro pues se irá trabajando y se irá caminando. No sé si eres consciente de la grave problemática que se está suscitando en Las Palmas de Gran Canaria con los retrasos del servicio de mediación, arbitraje y conciliación, que está dando lugar a que muchas personas pierdan su derecho como consecuencia de que no se dan cuenta de los plazos de prescripción, y cuando van al juzgado de lo social ya se le ha prescrito el derecho. Yo sé que no es competencia tuya, que es una competencia de la Dirección General de Agua, pero hay que arreglar esos temas porque los trabajadores no saben. Muchas veces los profesionales creen, porque desgraciadamente deben de saberlo, pero está ocurriendo. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, somos conscientes de ese tema y se está haciendo todo lo posible para acelerar y mejorar más que el equipamiento, las personas que atienden, porque era un problema de personas que pudieran atender todas esas demandas. Letrados, claro. Sí, se ha mejorado un poco, y la última información que tenía yo es que vamos mejorando, todavía nos falta por resolver algunos problemas, pero que íbamos mejorando esa situación. Y efectivamente es lo que tú decías, ¿no? Este paso previo, como no cumplas los plazos, pues podías tener problemas después en las demandas posteriores. Claro, están dándose casos lamentables. Evidentemente todos los profesionales debemos de saber cuándo se debe de cumplir la prescripción o no, pero ese es el problema, es un problema de falta de personal en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de Las Palmas, que está ahí, además atascando, porque llega a los juzgados, no puede celebrar los juicios porque no se ha agotado la vía previa, y entonces esos son retrasos. Son cosas que se solucionan, José Miguel, con poner dos funcionarios que sean comisión de servicio, algo hay que buscar. Claro, lo que pasa es que por contarte el otro problema lateral, acuérdate que llevamos 8 años ya con un problema de que no podíamos convocar ni siquiera oposiciones. Se ha jubilado un montón de gente, y las maldita crisis. Y las listas de reserva están prácticamente agotadas. Es decir, en muchas ocasiones se nos hace difícil, no porque no quieras cubrirlo. Nosotros tenemos ahora mismo los 2.200 plazas de funcionarios en la Administración General, no estoy hablando ni de sanidad ni educación, que tienen otras formas de proveer las plazas, que no podemos cubrir porque ni siquiera el Estado tenemos... te lo prohíbe, sí. No, ahora ya podemos cubrir muchas de ellas, pero no tienes a gente en la lista de reserva. Como se entra por igualdad, mérito y capacidad, claro. Si no tienes una lista de reserva, claro. Cuando se jubilan, claro, vacaciones, excedencias. Ahora cuando terminemos, que estamos terminando las últimas oposiciones, pues podremos tener de nuevo lista de reserva, y espero que podamos dar un empujón grande a todas esas plazas que están dotadas, tienen el dinero para cubrir la plaza. Están las perras, pero no están la plaza. Claro, y acuérdate que nosotros en la Administración no podemos sacar la lista del paro. Claro, tiene que ser una lista especial de que hayan pasado algún examen de oposición. No me sustraigo a la pregunta de... Yo opino que es una verdadera injusticia, pero quiero con eso... ¿Qué opinas del caso Grúas con la actuación de la Fiscalía de Las Palmas? ¿No consideras que eso trae mucho... deja que pensar mucho de la intencionalidad subterránea o superflua, como tú quieras llamarla, en esa actuación? Hombre, nosotros ¿En contra del presidente del gobierno? Lo hemos manifestado, ¿no? Es decir, por la información que tenemos, ese informe de Fiscalía, el que se manda a Madrid para evaluar, para conciliar a la Fiscalía General del Estado, sí. Era un informe... que decía que no había delito. Que no había delito. Y que lo suscribió la Fiscalía de aquí y la de Madrid. Sí, y después entonces, aprovechando que nosotros precisamente para que no se notara que nosotros estábamos intentando retrasar el estatuto, sabes que lo intentamos acelerar, claro, lo máximo posible. Llevamos muchos años que esperando. Efectivamente el estatuto traía que se perdía la condición de aforado, pero pensábamos que nadie en la justicia podía intentar retrasar o acomodar los plazos a la aprobación o no del estatuto, ¿no? Y bueno, lo que se nos dijo, lo que se ha dicho por parte de la Fiscalía es que como se iba a aprobar el estatuto, iba a entrar en vigor, pues ya no seguían adelante, ¿no? Y eso es lo que nos parece un poco sorprendente de la actuación de la Fiscalía. Me pareció muy valiente, con todo mi respeto para la Fiscalía, la actuación del presidente del TSJ, don Antonio Doreste, ha dicho que eso tenía que ventilarse en el TSJ porque además estaba avalado por un dictamen del Consejo de Estado, casi nada. Sin embargo, eso no se ha tenido en cuenta. Todavía no se ha fallado, pero me parece que ha sido muy valiente esa actitud. Yo creo... No porque haya defendido al presidente del gobierno, sino porque lo ha hecho con base a un informe... De todas formas, la nueva actuación ante los escritos de súplica, pues si no ha salido hoy, pues saldrá mañana o el lunes o el martes, pero yo creo que es inminente
que salga la nueva posición y por lo tanto sepamos hacia dónde caminar. Pero yo te voy a decir dónde es la nueva posición. La posición es que vaya otra vez a la laguna. Sí, y seguramente será así, y ya serán, en este caso, la defensa jurídica de Fernando Clavijo quien organice un poco cuál es el siguiente paso a dar, pero efectivamente es muy probable que ese escrito, esas actuaciones, vayan a confirmar ese tema. Otra cosa es que haya otra vez voto particular o no lo sabemos. O Ahí haya yo creo, unanimidad y lo digo yo, no lo dices tú, ahí hay varias manos negras, pero negras. Audiencia Provincial de Tenerife y Fiscalía, algunos fiscales de Tenerife, porque no se entiende que por ese principio de jerarquía, el fiscal de La Laguna haya dicho que no hay delito, pasa a la audiencia y la audiencia dice que sí hay delito. ¿Y ahora qué va a decir? Con ese informe. Bueno, ese es el tema. Cuando empieza el asunto, la Fiscalía no ve delito. Claro, el delito, ¿no? Después de un año y medio, después de que se manda, que la Audiencia Provincial de Tenerife dice que se revisen las actuaciones, el fiscal un año y medio después dice que puede haber delito. Se manda al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y dicen que no hay delito. La información que tenemos es que la Fiscalía volvía a insistir que ha analizado el tema, no había asunto que tratar. Se analizó a fondo ese tema. Y bueno, y lo que nos encontramos es que se aprovecha la aprobación del estatuto para decir no entramos en este asunto, ¿no? Pero a ver las ailas. Todavía en el siglo XXI siguen ocurriendo este tipo de cosas. Siguen ocurriendo este tipo de cosas, sí. Sí. Y claro, ustedes como partido político están sufriendo un desgaste importante porque las primeras páginas son demoledoras. Claro, porque a nosotros nos gustaría que los temas de justicia no tuvieran que ver con las condiciones políticas de las personas a las que se juzga o no. Es lo normal. Y bueno, pero lo que sí está claro, y lo digo suavemente pero con contundencia, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y averiguar qué ha pasado, ¿no? Sí, pero el daño... Sí, ya sabemos. El daño consejero se va a hacer, porque las elecciones están ahí. Y de hecho, has visto, por ejemplo, que es lo sangrante, gente que lleva 12, 14 años dando vueltas por los juzgados para después quedar libre. Sí. ¿No? Para después quedar absuelto, pero durante todo ese tiempo tu familia, tus amigos, las personas la política, las personas que has conocido te tienen como un delincuente, ¿no? Es que además nuestros oyentes lo saben porque ya han estado aquí varios juristas y hemos hablado sobre el tema. El Ayuntamiento de La Laguna lo que hace es no paralizar un servicio público como son las grúas, y lo que hace es darle un dinero a la empresa que era la concesionaria de esas grúas para que siguiera funcionando el servicio. Se le obliga a devolver el dinero, lo obligan con intereses. ¿Y dónde está el delito ahí de prevaricación o de malversación de caudales públicos? Pues esa es la... ¿Dónde está? Que yo quiero que me lo digan. Esa es la gran cuestión. Nosotros sabemos que la Fiscalía Superior de Justicia de Canarias no lo vio. Y por eso pensamos, lo triste de este asunto, por eso pensamos ¿Usted no cree que esa actuación está revestida de alguna renovación de cargos? De renovación de cargos judiciales. Sí, eso tiene algún favor premeditado. ¿Usted no lo cree eso? Pues no lo sé, no me atrevería ahora a asegurarlo así, pero lo averiguaremos. Es decir, está claro que tardemos lo que tardemos, se va a averiguar. Trabajaremos con tranquilidad, trabajaremos con paciencia, pero lo vamos a averiguar, ¿no? Vamos a saber por qué la Fiscalía actuó de esa manera. Bien, vamos a pasar un poco a la política de la que usted es un destacado dirigente. Usted es una persona con mucha experiencia en el ámbito político, en la Asamblea Majorera, que es uno de los partidos más importantes de Coalición Canaria, sosteniendo al gobierno de hace muchos años, y usted lleva ya muchísimos años en primera línea de la política. Estoy preocupado porque dos dirigentes importantísimos de su partido, el señor Marcial Morales y José Miguel Ruano por Tenerife, van a dejar la política. ¿No habrá nada detrás de esto? ¿O son decisiones personales? Bueno, yo creo que son decisiones personales, ¿no? Acuérdate que Marcial lleva ya casi 26 años en distintos cargos desde que entró de director general de Servicios Sociales en el gobierno, ¿no? Con el primer gobierno nacionalista. Desde ese momento ha sido consejero, ha estado de alcalde, de concejal de Puerto Rosario y ahora de presidente del Cabildo, ¿no? Y en el caso de José Miguel Ruano, empezó de asesor de Manuel Hermoso, ¿no? Ha pasado por distintas etapas, ha sido consejero de presidencia, de educación, y ha estado 8 años en el Parlamento, ¿no? Ambos han tomado la decisión de darle un
un cambio a su vida, van a seguir siendo militantes valiosos de la organización y por lo tanto, hombre, no te voy a decir que me guste que se marchen, ¿no? Claro. Nosotros también lo consideramos una pérdida desde el punto de vista del valor político, pero también tenemos que respetar, esto es muy duro como para exigirle a la gente que se quede a la fuerza, ¿no? Claro. Y por lo tanto, igual que asumimos en un momento determinado de forma voluntaria estar aquí, cuando la gente decide que ha pasado un tiempo y que quiere pasar a otra cosa, hay que respetarlo, ¿no? Pero fíjate, después, permíteme la anécdota, ¿no? Un montón de veces nos dice, es que son las mismas caras, las mismas caras de siempre, sí. ¿no? Y después resulta que alguien toma la decisión de marcharse y dice, estamos preocupados porque se marchan, ¿no? Sí, yo tengo que decir, y además lo he dicho muchas veces públicamente, que mantengo un magnífico recuerdo de esos dos políticos, de Marcial Morales y de José Miguel, porque trabajé con ellos codo con codo, cuando en mi etapa de decano del Colegio de Labores Sociales hicimos muchas cosas en conjunto y buenas cosas. Y yo siempre defendía a estos dos políticos porque son gente honrada, gente honesta, que uno valora porque se preocupaban de los problemas, sobre todo Marcial, eran personas que ibas a la consejería, planteabas un problema y si se podía solucionarlo solo. No te engañaban ni te decían, no, porque lo vamos a arreglar. No, ellos decían, esto se va a arreglar, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer. Y mantuvimos durante bastantes años una magnífica colaboración con estos dos políticos, dos pesos pesados de la política canaria, que ya verás, se va a echar de menos. Porque son gente honrada, honesta, que han dado la cara. Tú sabes que José Miguel Ruano es canarión, pero que ha militado siempre de Tamaraceite. De Tamaraceite. Y vamos, pero eran gente, ya te digo, con una categoría. Sí, lo son y seguirán. Y buena gente. Y yo creo que los van a seguir siendo un valor importante. Por ejemplo, Ruano ahora ha sido una pieza fundamental en la negociación del REF, pero fundamentalmente del estatuto, ¿no? Donde en las negociaciones que nadie conoce, en las negociaciones que hemos mantenido con el resto de las fuerzas políticas, con el Ministerio, intentando encajar todos los mimbres para que saliera un buen estatuto, pues él ha sido una pieza fundamental en ir buscando ese encuadre. Sí, y de hecho, bueno, una de las cosas que quiere hacer precisamente es compatibilizar su puesto del Parlamento. Su puesto de profesor en la Facultad de la Laguna de Derecho Constitucional, sí, lo conozco, sí. Pero ya digo, son gente que a mí me duele que se vayan de la política porque son gente que yo he trabajado con ellos codo con codo, sobre todo con Marcial como consejero de empleo, y son personas que hicieron una labor extraordinaria en la consejería, Yo creo que van a dejar la primera línea y van a seguir estando ahí apoyando al partido en lo que haga falta. Bueno, ustedes me imagino que serán un poco más sensatos que otros y no van a nombrar ningún relator para las negociaciones con el gobierno de España, o también van a nombrar un relator ustedes. Hombre, nosotros no. Esto de los relatores es más una cuestión de Pedro Sánchez que de las comunidades autónomas. Yo creo que no, que nosotros no necesitamos ningún relator en las relaciones Canarias-Estado, ¿no? Porque el PSOE dice que lo que ustedes reivindican que es mentira, que eso son cosas sacadas de la manga de Coalición Canaria para sacar más dinero del Estado. Ustedes han puesto sobre la mesa argumentos contundentes, sentencias, derechos reconocidos judicialmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se viene ese dinero para Canarias? Nosotros hemos puesto un tema que es de mucho más valor, que es el propio Estatuto de Autonomía que se aprueba en noviembre, el nuestro, sí, y el propio REF, el propio régimen económico y fiscal de Canarias, ¿no? Entonces, para que las personas que nos están oyendo nos puedan entender, porque cuando nos acusan, cuando nos acusan de pedigüeños, ¿no? De que los canarios siempre están pidiendo, ¿no? Y piden de más. Nosotros somos un archipiélago y además un archipiélago donde la insularidad y la doble insularidad es un elemento que nos cuesta dinero. Antes estabas nombrando tú, por ejemplo, el caso de los juzgados, de cómo es posible que los juzgados de Recife estuvieran en otro lado. Lo que estamos intentando para que los ciudadanos nos entiendan y por qué queremos ser ciudadanos iguales que el resto es, ¿para qué sirve el régimen económico y fiscal? El régimen económico y fiscal sirve para nosotros ponernos como para que se haga un símil en Cádiz. Es decir, todo lo que nos cuesta por vivir en islas, ¿no? Las dificultades de vivir en islas, el coste que es vivir en islas, eso se tiene que haber una entrada de dinero que esos costes nos hagan situarnos como ciudadanos a nivel de Cádiz. Y después el Estado tiene una serie de recursos que debe repartir para todos los ciudadanos por igual, vivan donde vivan. Que es lo lógico y lo justo. Claro, y esa es lo que nosotros llamamos que se nos tiene que dar el dinero
como dice nuestro estatuto, en la media de la inversión que se hace en todo el Estado. Y eso es lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el convenio de carretera, es que el Estado dice que solo hace las carreteras que crucen más de una comunidad autónoma. Como ustedes saben, nosotros no tenemos una comunidad que contenga una carretera y además somos islas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un convenio específico para hacerlo, porque nosotros no nos beneficiamos ni de las obras de Renfe, ni de las obras de los trenes de alta velocidad, ni de otros modos de transporte que sí tienen en la península y que financia el Estado. ¿No? Claro. Y ahí es donde tenemos que buscar esa diferencia. Por lo tanto, cuando le digan el Partido Socialista, cualquiera, que nosotros somos unos pedigüeños, no es verdad. Estamos intentando simplemente ser iguales, es decir, que se nos trate con las diferencias que tenemos para poder ser iguales, ¿no? Y sí, efectivamente tenemos argumentos suficientes, que es nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro régimen económico fiscal, para reivindicar que esa parte de recursos el Estado lo contemple. Yo creo, señor Barragán, que la aprobación del Estatuto de Autonomía y del REF ha sido, no quiero exagerar, pero una de las conquistas más importantes que ha existido en Canarias desde que estamos en la transición de la democracia. Sin duda. Esta renovación... Yo no sé todavía ni cómo se consiguió eso. Pues... ¿Cómo autorizaron eso? Porque también la situación política hacía propicio que esto se diera. Y hemos negociado. Yo creo que también se ha negociado bien, se ha negociado con talento, con tiento, ¿no? De que las cosas salieran bien, y eso ha dado sus frutos. Y también la situación política, insisto, éramos necesarios en un momento determinado para sacar las cosas adelante, pero hemos conseguido que Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias, nosotros y otros apoyos también en cosas puntuales hagan posible que el estatuto salga, ¿no? Y esto también es importante, que los dos partidos que pueden tener posibilidades de gobierno en el ámbito del Estado refrenden el REF y el estatuto. Supuestamente nos iba a dar más garantías de cumplimiento, pero fíjate, no lleva la criatura ni 2 meses en el mundo, ¿no? Y ya tenemos el primer presupuesto del Estado que lo incumple. Una de las dudas que yo tengo es, ¿servirá esa institución jurídico-económica para relanzar nuestra economía que las empresas, sobre todo peninsulares y europeas, o africanas también, porque estamos en un continente pegado a África, sirvan para convencerse de que Canarias es un chollo desde el punto de vista inversor? ¿O hace falta andar más pasos? Con el REF, con el LARIC, con el estatuto nuevo, ¿qué falta? Ahí, vamos a ver, ahora mismo tenemos herramientas para que eso ocurra, ¿no? Hay algunas que hay que desarrollar, pero aquí hay ahora mismo una serie de incentivos fiscales para que empresas empiecen a instalar aquí. ¿Un novio para la inversión? Sí. Y por lo tanto, el cine mismo. El tema del cine va, a nuestro juicio, es uno de los temas que está ahora en riesgo precisamente por una modificación de la ley de presupuesto del Estado, y que estamos intentando que se cambie. ¿Ah, sí? Sí, ese es uno de los riesgos que tenemos, y para muchas empresas que se pueden haber afectados en el pago de sus impuestos, si no se corrige. Dice el PSOE que lo va a corregir, pero ahí estamos todos luchando para que eso ocurra. ¿Y en qué consiste, señor Barragán? Explícalo, porque esto me preocupa. Vamos a ver. ¿Por qué quieren quitarnos? Es un tema de uniformidad. El Estado quiere uniformizar la tributación de las empresas hasta un porcentaje, y nosotros nos estamos beneficiando de una tributación distinta precisamente porque es más difícil colocar una... Canarias no es lo mismo que la península, por claro, el REF. Simplemente por el volumen incluso de mercado al que te puedes dirigir, y por las dificultades que estamos hablando aquí de vivir en un archipiélago como región ultraperiférica. Es decir, tenemos reconocidos algunos elementos a nivel de la Unión Europea que a veces cuesta en el Estado que lo comprenda, ¿no? Y eso es difícil de asimilar, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que al Estado al que tú perteneces te entienda tan poco, ¿no? Y cómo la Unión Europea, que es un ente más abstracto de muchos países, tenga reconocido como región ultraperiférica a varias regiones, entre las que está Canarias? Pero sí, hay herramientas para que en el futuro podamos ir consolidando nuestra economía y por lo tanto el crecimiento en los próximos años. Usted sabe, vamos a cambiar otra larga cambiada que me olvidé antes de preguntarle, cuando estamos hablando de justicia, los jueces han acordado, jueces y fiscales han acordado huelga los días 5, 6 y 7 en todo el territorio nacional. ¿Qué le parecen las reivindicaciones cuando la propia ministra, cuando era miembro de Jueces por la Democracia,
reivindicaba. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que los jueces tienen alguna razón o no tienen ninguna razón para irse a la huelga? Ya he dicho que la inmensa mayoría de las propuestas que están planteando jueces y fiscales las compartimos, ¿no? Excepto una. ¿Cuál? El que ellos consideran que deben que el Consejo General del Poder Judicial deben elegirse entre ellos mismos. Eso usted no lo comparte. Y nosotros no lo compartimos. Nosotros compartimos que la democracia se basa en un Estado democrático de derecho, en la soberanía popular. La soberanía popular, para lo bueno y para lo malo, están las Cortes Generales, y las Cortes Generales tienen mucho que decir de cómo se organizan los poderes del Estado. Pero ¿y usted no cree que eso vulnera la real independencia de ese poder del Estado? No tiene por qué, es decir... Al ser nombrados por el poder político, los colores políticos, el señalamiento del PP, este de coalición, pues, este del PSOE... Pues me preocuparía más que fuera por asociaciones judiciales. ¿Sí? ¿Por el corporativismo lo dice usted? Por el corporativismo, claro, sí. Por supuesto. ¿Usted lo ve más peligroso eso? Yo veo... Porque el San Benito porque cada 4 años puede cambiar el Congreso. Cada 4 años se pueden dar circunstancias distintas para nombrar a las personas. Y por lo tanto, yo creo que otra cosa es cómo debe ser el sistema para llegar a esa conclusión de elección. Si debe mejorarse ese sistema. Ahí completamente abiertos a que cada vez sea más transparente, que la gente tenga más tranquilidad de cómo se eligen ese Consejo General del Poder Judicial, que al final es el gobierno de los jueces, ¿no? ¿Y autonomía económica, señor Barragán? Tampoco. ¿Para el Consejo General del Poder Judicial? ¿Autonomía económica? Yo creo que sí, eso no... Si le mire, usted tiene 100 millones de euros, sí, para que usted sea independiente desde el punto de vista de su gobierno, sí, de ese poder del Estado. Sí. Porque al Consejo, al Parlamento, nadie le dice lo que tiene que hacer, lo dicen los propios parlamentarios. Al gobierno nadie le dice lo que tiene que hacer, lo dice el propio gobierno. ¿Y por qué al Poder Judicial lo tienen que...? No, el Consejo General del Poder Judicial también dice lo que tiene que... pero en materia económica no. No, vamos a ver. Materia económica los jueces, de ustedes, de las comunidades sí, que tienen los jueces, claro, o del ministerio. Claro, pero y creo que van a preferir que sea así. No creo yo que el Consejo General del Poder Judicial quiera entrar en lo que es la administración de todo lo que es el Poder Judicial. Me refiero a infraestructuras, equipamientos, informática, funcionarios, nombramiento de jueces y fiscales. Es decir, lo que necesita es dedicarse al gobierno de los jueces, que la justicia funcione bien, que sea ágil, que los temas vayan rápidos, es decir, a lo que se dedica ahora. Y otra cosa es que su presupuesto pueda ser mayor, que puedan hacer más cosas, que puedan tener más temas en formación, más convenios con las comunidades en temas de formación, mejorar todo lo que tiene que ser el gobierno de los jueces. Y si para eso necesitan más dinero, ¿por qué no? Pero vamos a ver, señor Barragán, ahora mismo, con la situación actual, en el periodo de la legislatura anterior, el Partido Popular era el mayoritario en nuestro país, ¿vale? Y eligieron a los miembros del Consejo mayoritariamente gente de la APM, que son los mayoritarios en la carrera, que son gente conservadora, menor, por supuesto, a los vitorinos, que no hay ninguno, creo, y luego JM. ¿Usted no cree que eso está manchado de algún signo político? Están nombrados por el Partido Conservador. Vamos a ver. Si ellos se eligieran entre sí y entre los 5.000 jueces, habrán conservadores, habrán gente con mérito, como ustedes son elegidos por nosotros, porque ustedes son mejores o peores. Nosotros decidimos quiénes van a gobernar nuestra comunidad. Si ellos, 5.000, 5.500, vamos contando los fiscales, son bastante más, que ellos mismos elijan a sus, por ejemplo, nombramientos. Usted sabe la discrecionalidad que se está produciendo en los nombramientos. El Consejo actual nombra a jueces conservadores. De vez en cuando algún progresista o algún vitorino para que no se vea mucho la mochila, pero es una manipulación. Vale, clara. Y la pregunta es, ¿y qué cambiaría eso si se eligiera? Que se elijan ellos. Sí, pero ¿y la diferencia que hay entre...? Nadie les podrá criticar y decir, usted del PP, usted de Coalición Canaria, usted... Que se elijan ellos, entre ellos, porque hay más jueces independientes que afiliados. Y esa gente parece ser que no tiene voz. Sí, pero lo que sí es cierto es que las asociaciones son las que mandan, son las que están organizando. Pero y yo me fío más, señor yo con todos mis respetos me fío más de que cada 4 años todos los ciudadanos de este país pueden modificar la configuración de un Congreso de los Diputados, que son las Cortes Generales, que son los que hacen las leyes. Es muy respetable su opinión, sí. Y de hecho muchos partidos están a favor. Y me fío más de que siga siendo así,
que no sea un tema endogámico donde ya las asociaciones de jueces sean las que se repartan lo que es el poder del Consejo General del Poder Judicial única y exclusivamente. Porque si no, efectivamente... Yo no soy partidario de los corporativismos. Sí, por eso. Entonces, no estamos hablando de una asociación, no estamos hablando de una asociación, no estamos hablando de un sindicato, estamos hablando de un exactamente, estamos hablando de un poder más, ¿no? Poder que organiza a jueces, en este caso a los jueces, ¿no? Y yo sigo inclinándome porque me da más garantías desde el punto de vista democrático. Esto porque, insisto, se renueva cada 4 años, puede cambiar y cada vez obliga más a la negociación para que esos jueces puedan ser nombrados. Y otra cosa, y podríamos discutirlo, de que no los nombrara absolutamente todos, sino que hubiera una parte, ¿no?, que pudieran ser nombrados por las Cortes y otra parte que pudieran ser nombrados por esto. Sí, esto podría ser un elemento a valorar. O sea, una, ¿no?, parte por el Congreso y el Senado, otra parte por los jueces y otra parte por juristas de reconocido prestigio. O por jueces, y como tú decías, o por jueces, ¿no? De tal forma que efectivamente, si se tiene dudas sobre la independencia, de la propia independencia de los jueces cuando se gobierna en el Consejo General del Poder Judicial, por la adscripción de sus plataformas o si son más o menos independientes, esta sería una fórmula para tener ese supuesto equilibrio y que por lo tanto nadie manejara el Consejo General del Poder Judicial si esa es la duda que se tiene. ¿Y la instrucción por los fiscales o como estamos ahora? ¿Tiene algún criterio sobre eso? La instrucción por los fiscales, bueno, no sería capaz de darte una opinión autorizada sobre el tema, ¿no? Hay muchas opiniones hay muchas opiniones divergentes, ¿no? En contra, claro. Sí. He oído los argumentos de uno y otro y la verdad es que es difícil quedarse con uno de los dos. Sí. Porque las dos son buenas. Sí, las dos tienen su parte positiva, sí, ¿no? Y negativa. Y por lo tanto dices tú, bueno, es difícil, ¿no?, decir que no a que los jueces la puedan llevar, y es difícil también a quienes argumentan que debe ser un tema de la Fiscalía, ¿no? Sí. Me refiero por lo que tú comentas de la fuerza de los argumentos, ¿no? En algunos países, como sabes, la Fiscalía quien hace ese papel, todo el tema, sí. Todo el peso, y después sería el juez independiente, claro, quien a la vista de los resultados toma una decisión. Y dices tú, coño, pues parece que... Perdón, digo, pero parece que tiene sentido, ¿no?, esa apreciación, ¿no? Lo que funciona bien es porque está bien montado. Sí, sí. Lo que pasa es que en otros países hay más tradición democrática, nosotros más tradición jurídica, más fondo, y entonces pues, funciona bien porque lo tienen bien montado. Sí, sí. Aquí funcionaría bien también si se montase bien, como está ahora, o como... sin embargo, no quiero que usted se nos vaya a esta entrevista sin preguntar. Los jueces, sobre todo, dicen que los culpables reales del atraso de la justicia son ustedes, los políticos, porque no quieren que haya más órganos judiciales, más elementos materiales y económicos para poner más juzgados. ¿Usted qué tiene que contestar? Hombre, si lo dice... Esa es la crítica generalizada del Vamos todo. A ver, si lo dicen así, no creo que sea verdad. Ahora, también es verdad que no podemos hacer responsables a jueces y fiscales de cómo vamos nosotros implementando el tema de infraestructura, equipamiento y demás. Nosotros, por ejemplo, el año pasado creamos 5 nuevos en Canarias, hemos pedido otros 5 órganos judiciales. Date cuenta que una vez que yo los pido y me los conceden, es decir, los informes son... Claro, tenemos que meterla... los funcionarios, 10 funcionarios por... Y, por ejemplo, te puedo asegurar que los nuevos, si nos dieran los 5 nuevos juzgados, ahora... ¿Qué han pedido? Sí, los nuevos que hemos pedido. No me hagas mucho caso ahora mismo porque los tengo despedidos, pero como siempre, ahora mismo la demanda mayor está en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Pero cuando los pongamos, ya sí tengo un cálculo hecho de que si nos dan los 5, entre que, como no tenemos infraestructura donde meterlos, entre los alquileres, la adecuación de los edificios, los funcionarios que tenemos que poner nosotros, porque los jueces sí los ponen ellos. Jueces y fiscales lo paga el ministerio. Sí, y los letrados. Pero mira, ahora que acabas de nombrar el tema de jueces y fiscales, nosotros sí que hemos hecho una reivindicación ante el ministerio de que no nos vale que creemos un órgano judicial nuevo y que lo único que crezca es el juzgado. Nosotros hemos reivindicado en Madrid que a nuestro juicio el Estado tiene que hacer el esfuerzo para implementar las plantillas de fiscales
en la medida que hacemos proporcionalmente el aumento de jueces. Y también nosotros, conjuntamente con el Estado, un dato que a veces se nos escapa, que son los servicios especializados, nuestros institutos de medicina legal. Claro, que también dependen de ustedes. Claro. También tiene un atasco eso ahí. Claro, a eso me refiero, que cuando lo estamos hablando con el Ministerio y dice, oye, de nada vale hacer un juzgado nuevo, ¿no? Si Fiscalía y otros servicios especializados no tomamos el acuerdo de que se incremente proporcionalmente a esa nueva organización de la planta judicial. Y bueno, parece que han entendido que esto es un problema y que tenemos que dar una solución conjunta. 3 preguntitas porque nos quedan 6 o 7 minutos para terminar la parte primera de este programa. ¿Qué espera Coalición Canaria en Gran Canaria de ese nuevo pacto con Unidos por Gran Canaria? ¿Piensan ustedes crecer, subir? ¿Tienen esperanza de que esto dé un vuelco? ¿O ustedes en Gran Canaria siempre ha sido la pata coja de ustedes? Bueno, si hacemos la reflexión, Gran Canaria nunca ha sido la pata coja nuestra. ¿No? No. Nosotros, me voy a explicar, ¿no? Es decir, el nacionalismo en Gran Canaria, si fuéramos a ser justos, sería el nacionalismo en Canarias sería la primera fuerza política. A Nueva Canarias, claro. Claro, pero nos dividimos, ¿vale? Al dividirnos, efectivamente, nosotros hemos pasado a ser una plaza electoral débil en el proyecto de Coalición Canaria y no nos lo podemos permitir, ¿no? Un proyecto que es capaz de gobernar Canarias tiene que tener también y tenemos que intentar que los ciudadanos de Gran Canaria entiendan que esto es un proyecto de las 8 islas y que no solamente de algunas islas, dependiendo de dónde tengas representación. Y por eso hemos hecho un esfuerzo por esta unidad, ¿no? Con Unidos por Gran Canaria, para tener un proyecto también para Gran Canaria, mejorar y reforzar nuestro proyecto en Gran Canaria, pero sin olvidar que al final, para que Canarias se construya, tiene que estar las 8 islas trabajando conjuntamente. ¿Usted y yo cree que veremos la unidad del nacionalismo en Canarias? Con la edad que usted tiene, que es más joven que yo, y yo que ya estoy yo no renuncio a que esto sea, porque pienso que quien no lo ha hecho posible hasta ahora somos nosotros, las personas, ¿no? Los personalismos. Pero cuando esto empieza a pasar a un segundo plano y de verdad reflexionemos de que unidos podemos hacer muchísimas más cosas. Además, los ciudadanos han podido ver, la ciudadanía ha podido ver que, por ejemplo, en este momento que estábamos negociando los presupuestos generales del Estado, gracias a esa unidad de acción, a defender la agenda canaria en Madrid, a coordinarnos de cómo hacíamos las cosas nosotros, han visto que es posible, que consigues más, una fuerza ¿no? terrible. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esto que estamos haciendo para defender los intereses de Canarias en la península, en Madrid, aquí nos cueste tanto trabajo de los personalismos? Pues dos preguntitas pequeñas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que ¿Será se nos usted ocurra. de nuevo cabecera de cartel en Fuerteventura por Coalición Canaria? No, acuérdate que yo desde hace 4 años ya no soy cartel. Ya no. No. ¿Pero te vas a presentar en las próximas elecciones? Y en las próximas elecciones, en principio, no tengo pensamiento de no. Y de hecho, bueno, las islas están organizando sus candidaturas y yo no me he presentado a ninguna. Que a veces a ti no te hace falta. No, además se puede estar, hombre, ser secretario general del partido. Mucha gente dice, coño, eres secretario general del partido y no te presentas. No estás en la lista. Dice, mira, el PNV tampoco tienen esa obligación y no pasa nada, ¿no? Y además tenemos gente valiosa. Y además también es bueno que vaya incorporándose en todas las islas gente nueva, nueva sabia, que nos garantice el relevo generacional. Medio minuto. Sistema electoral, ¿qué espera del nuevo sistema electoral para las próximas elecciones? Nosotros siempre hemos dicho que es una farsa que nosotros ganáramos las elecciones por el sistema electoral, ¿no? Pero nosotros aceptamos las reglas de juego porque hay que recordar que con el anterior eran unas reglas de juego donde todos nos presentábamos por igual. Ahora las han cambiado. Y nosotros nos vamos a presentar con esas reglas de juego. Y no las criticamos. No compartimos que haya más diputados, que haya más gasto electoral en el Parlamento. Más gasto me refiero desde el punto de vista de lo que nos va a costar el Parlamento. Vamos a seguir criticando eso. Oye, pero estas son las reglas de juego que se han aceptado. Nosotros jugamos con esas reglas de juego. No vamos a estar llorando más sobre las reglas de juego. Estas son las que ustedes querían. Con estas piensan ustedes que nos iban a echar fuera y que con estas íbamos a perder. Pues con estas vamos a jugar, ¿no? Y ya veremos. Señores, como han visto, mayor claridad y profundidad imposible.
Le agradecemos a nuestro consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad la presencia en este programa, porque ha sido una entrevista magnífica, que ha dado mucho juego, que hemos hablado prácticamente de todo y sobre todo hemos hablado de cosas que se han contestado muy sinceramente. Señor Barragán, le esperamos ver por aquí, si no digo la semana que viene, pero dentro de poco tiempo, para que usted siga hablándonos de todo lo que usted sabe. Este hombre que lleva en política muchísimos años, que es un líder auténtico de la Asamblea Majorera y hoy en día con funciones de secretario general de Coalición Canaria, ahí es nada, y además un hombre que es con mucho prestigio en todas las islas por su historia y porque es una persona que se ha ganado estar donde está, por su trabajo, por su dedicación y por su honradez también. Le agradecemos muchísimo que esté usted por aquí. Gracias y hasta a ti. La próxima. Para la próxima vez, invítame también de día, porque llegar aquí tiene también su intríngulis. Bien, señores, hasta ahora que vamos a hacer 5 minutos de publicidad y ahora tenemos al segundo consejero, el de Sanidad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias y en 5 minutos estamos con ustedes.